Bueno, nuevamente buenos días. Esta es la última sesión de este mini curso sobre eh, sistemas dinámicos aplicados a sistemas eléctricos, a operación y control de sistemas eléctricos. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco de las aplicaciones, pues, de todas estas ideas sobre sistemas dinámicos, es decir, enfocarnos un poco más en las investigaciones actuales que estamos haciendo, en particular en la Universidad Tecnológica, sobre operación y control de microredes. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar un poco en la clase de hoy. Entonces, el tipo de problemas que estamos atacando básicamente eh, son problemas relacionados con la integración de fuentes de energía renovable. El sistema eléctrico convencional, como lo mencionábamos en la primera charla, el sistema eléctrico convencional fue el logro más importante de la ingeniería en general en el mundo durante todo el siglo XX. eh, y era, como vimos allá, un reto grande tener estos sistemas gigantescos, interconectados, todos funcionando a la misma frecuencia, con diferentes tecnologías hidroeléctricas, termoeléctricas y demás. El siglo XXI pues supone un nuevo reto. Ese nuevo reto está relacionado con bajar las emisiones de CO2, eh, y eso implica involucrar más energías renovables, o renovables no convencionales, porque la generación hidroeléctrica también se podría considerar como renovable. Entre ellas, pues la generación solar fotovoltaica, la generación eólica y las centrales, las pequeñas centrales hidroeléctricas y las microcentrales hidroeléctricas, que son mucho más amigables con el medio ambiente en comparación eh, con las grandes centrales de generación. En Colombia, pues después del incidente de Hidroituango, yo creo que en los próximos años va a ser cada vez más difícil construir grandes centrales de generación, pues por la mala fama que Hidroituango probablemente le ha generado a esta tecnología, y por pues digamos, los errores que se cometieron allí en la parte de Hidroituango. Entonces es muy posible que en los próximos años le apuntemos un poco más a las microcentrales hidroeléctricas. De todas formas, tanto la solar como la eólica tienen un lado oscuro que a veces no se hace énfasis lo suficiente, y es que la potencia que genera estas fuentes de energía es muy variable, y además el recurso primario es aleatorio. Entonces, eh, eso hace que necesitemos compensarlo de alguna forma. Una de ellas es utilizando baterías o cualquier tipo de energy storage, que puede ser, por ejemplo, supercapacitores, flywheels, eh, este, almacenamiento magnético por superconducción, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de almacenamiento, pero pues el más típico, el más conocido es las baterías. Pues, por acá vamos a tener supercapacitores, SMES, que es Supermagnetic Energy Storage, flywheels. No sé cómo escribe flywheels. Esto lleva una H intermedia en alguna parte. Flywheels. Y entonces todos estos elementos almacenadores de energía se tienen que integrar en lo que se denomina una microred. Es decir, ya no estamos pensando en una red de gran escala como la que tenemos actualmente, sino muchas redes un poco más pequeñas, que integran tanto generación como demanda, y que tienen que estar en capacidad de operar en isla o interconectadas con el sistema de transmisión nacional. Y eso supone pues varios retos para la operación
del sistema, retos desde el punto de vista dinámico. Entonces, básicamente lo que tenemos es algo como esto, una microred. Usualmente en un sistema convencional, cuando tenemos, digamos, cuando contratamos con la empresa de energía, ellos no solo nos están vendiendo potencia de energía, o sea, eso es lo que finalmente uno paga, de lo que le mide el contador, pero, y eso se puede considerar como un commodity, por así decirlo, pero además de esa potencia de energía, ellos nos están vendiendo otras variables u otros servicios. Uno es mantener la frecuencia constante en esos 60 Hz, mantener el voltaje en el valor nominal, los 120 voltios, potencia reactiva, etcétera, etcétera, y todo esto se denomina servicios auxiliares. Entonces, la idea es que cuando empecemos a tener mucha más penetración de pequeñas fuentes solares, eólicas, etcétera, todos estos servicios auxiliares que los presta la red, los tiene que empezar a prestar la microred, ese pedacito de la red que debe estar, digamos, en capacidad de controlarse el sol. De forma tal que, por ejemplo, si ocurre un cortocircuito en algún lado del sistema, pues yo me pueda desconectar aquí y funcionar esta parte pues como si fuera una red aislada. Eso parece fácil, pero no lo es, no es tan sencillo, especialmente si hay muchas fuentes. Si hay una batería pues gigantesca que pueda prestar estos servicios auxiliares, no hay ningún problema. Pero si lo que tenemos es diferentes fuentes que se están moviendo todo el tiempo, en el cual pues el recurso es aleatorio y no lo sea ciencia cierta, entonces mantener la estabilidad de este sistema es un reto pues que hay que empezar a solventar. Diremos pues que en un sistema pues ya hay paneles fotovoltaicos, ya hay turbinas eólicas, etcétera, pero no en, digamos, en la proporción que esperamos pues hacia futuro. Algunos países son muy, o tienen una capacidad enorme de generación con estas fuentes renovables. Por ejemplo, Dinamarca, entonces dicen, mire que Dinamarca está generando completamente con generación eólica. Pero lo que no dicen es que realmente Dinamarca está interconectado con todo el sistema europeo. Entonces allí al lado está interconectado con Noruega, está interconectado con Suecia, con Alemania, República Checa y pues sí, todos estos países del norte de Europa y el centro. Y entonces él puede generar con esas fuentes renovables gracias a que hay otras fuentes más convencionales, termoeléctricas, nucleares e hidroeléctricas, por ejemplo en el caso de Noruega, que le sirven de backup y tratan de mantener la estabilidad. O sea, lo que les quiero decir allí es que no es tan fácil operar un sistema simplemente con eólica y solar. Mantener la estabilidad en este tipo de sistemas es un reto. Necesito algo que me fije la frecuencia. Pueden ser baterías gigantescas, pero digamos no hay sistema de batería que sea capaz pues de mantener pues todo el sistema, digamos del orden de los megavatios. Pensemos que los sistemas de baterías más grandes son del orden de los kilovatios, que ya existen, son hangares completos llenos de baterías, pero llegan solo hasta los kilovatios, mientras que una central hidroeléctrica como Guavio es del orden de 1200 megavatios. Entonces, ese efecto estabilizador del sistema no se puede lograr solo con baterías pequeñas. Entonces, de alguna forma, necesito pues mejorar mis modelos de control para poder garantizar estabilidad en estos sistemas. Y de alguna forma voy a necesitar también esas fuentes convencionales para poder mantener la estabilidad en ese sistema. En un sistema convencional, el que se construyó, les decía, a lo largo de todo el siglo XX, hay una jerarquía de control. Hablamos de la máquina síncrona, que es digamos, este elemento que tengo acá, es la máquina síncrona, cuya función es
sincronizarse pues con la red. Pero además de esa máquina hay una serie de elementos, cada uno de ellos también con su propia dinámica, no lineal también, como el sistema de excitación de ese generador, el controlador automático de voltaje, el PSS, la turbina, la válvula, que uno la ve como un dispositivo muy pequeño, pero una válvula, por ejemplo, en una hidroeléctrica es una cosa gigantesca, incluso más grande que la turbina, entonces moverla también es, digamos, también genera una dinámica, es decir, solo la válvula también me va a añadir una ecuación diferencial en el modelo matemático, el gobernador de velocidad y un control primario de frecuencia, un control secundario y un control terciario. Este control primario es un control local, miren que todo esto desde aquí hasta acá es un control local, todo esto hasta acá es un control local de esta unidad, que por ejemplo esta puede ser Guavio y esta de acá ser Chivor o San Carlos, otra central. Entonces cada una de ellas tiene toda una serie de controles locales, que son muchos, que hacen que el modelo dinámico de cada una de esas centrales sea grande, o sea, son muchas ecuaciones diferenciales no lineales representando solo uno de estos elementos. Y además hay una serie de controles que son más globales, es decir, que reciben información de cada uno de estos elementos y que por tanto requieren telecomunicaciones pues para mandar información de sus señales de control y sus variables de estado, que es el control secundario, y el control terciario, que básicamente es lo que se denomina un despacho económico, que es un proceso de optimización que en Colombia lo hace ISA XM en el Centro Nacional de Despacho que queda en Medellín, que es el que hace pues toda la coordinación del sistema eléctrico colombiano en coordinación pues con el sistema eléctrico de Ecuador, que es con el cual estamos interconectados. Entonces ese es el tipo de control que tenemos en un sistema eléctrico convencional. Ahora, cuando vamos a integrar fuentes de energía renovable, esas fuentes de energía renovable pues se integran no a través de una máquina síncrona, sino a través de un convertidor de potencia. Los convertidores usuales, los más típicos que conocemos, cuando ustedes van probablemente a instalar un panel solar en su casa, son de este tipo, grid feeding, que son convertidores que controlan potencia activa y reactiva. No voy a, pues, a especificar qué es esa potencia reactiva, pero básicamente controla esas variables. Pero la idea hacia futuro es que aparezcan más en estas pequeñas microredes, nuevas formas de controlar esos convertidores de forma tal que se mantenga la estabilidad del sistema, incluso si el convertidor o incluso si la red principal no está funcionando. Allí importante también para que tengamos presente, si uno se compra un panel fotovoltaico, eso no significa que si se me va si se me va la fuente de alimentación principal, es decir, si sale el circuito primario, si se me va la luz, eso no significa que el panel pueda abastecer la casa. Se necesita elementos de control adicionales para poder que el panel pueda seguir abasteciendo la casa. Y en la mayoría de los casos, los convertidores que uno compra son convertidores que solo pueden funcionar si hay una red principal allí que imponga la frecuencia. Y de lo contrario, simplemente se desconecta. Es decir, que si la red principal no está funcionando, ellos no inyectan potencia a la red. Si quiero que Porque, inyecten qué además pena, profe, potencia, eso es ¿sí? porque necesita la frecuencia de referencia del sistema de la casa, ¿no? Exacto. Es porque necesita el sistema de la frecuencia pues de la red, la frecuencia acá, Pero los en 60 teoría, qué Hz, pena, ¿sí? yo hago una intervención ahí, en teoría no se cancela el suministro como tal, básicamente porque necesite la frecuencia, sino por seguridad en la red eléctrica. Porque se supone que si no hay abastecimiento de la red eléctrica, puede ocurrir que uno de los operarios de la red esté subido en ella para la reparación y que uno
por error le esté devolviendo a la red y ocurra pues un accidente. Ese es el real fin de no inyectar cuando no hay abastecimiento de red eléctrica. Sí, pero además es una limitación del convertidor en el control como tal, porque aquí, digamos, lo primero que se encuentra el control es un PLL, y ese PLL es un sistema dinámico también, y si no tiene un elemento de control allí adicional, así quisiera él seguirle inyectando potencia a la red sin una frecuencia nominal, aún así de todas formas él no podría seguir inyectando. Entonces, no es solo una limitación de seguridad, sino que es una limitación técnica en el mismo control del convertidor. Entonces, por eso la idea es que existan convertidores pues, de tipo grid forming y grid supporting que puedan seguir inyectando potencia a la red en estructuras como estas, en una microred que pueda seguir operando en el sistema eléctrico, aun cuando se haya producido un cortocircuito por acá, y pueda seguir, digamos, operando aquí digamos, el sistema sin una frecuencia pues que sea impuesta desde el punto de vista externo en el sistema. Y hacia dónde vamos es hacia sistemas como estos que puedan funcionar como una microred. Esa es como la idea hacia donde se debe apuntar. Ya hay tecnología pues para hacerlo. Básicamente es tecnología desde el punto de vista de control. Es decir, el convertidor como tal, en principio es el mismo convertidor, simplemente le tengo que añadir etapas de control para que él pueda seguir funcionando, aun cuando la red principal no está funcionando. Entonces, de allí, digamos, la necesidad de desarrollar herramientas pues, para analizar estabilidad en estos casos en los cuales quiero que la red siga funcionando, es decir, que él siga inyectando potencia aun cuando la red principal no está funcionando, de forma de que siga operando como una microred. Para ello, digamos, una de las primeras ideas que se barajaron, eso ya pues, es un tanto antiguo, en 2007, fue tratar de emular dentro del modelo del convertidor el modelo de la máquina síncrona. Recuerdan que este era el modelo no lineal de una máquina síncrona. El convertidor no tiene este modelo, tiene otras ecuaciones. Pero lo que yo hago es tratar de convertir esas otras ecuaciones en una máquina síncrona. Entonces esto se desarrolló ya hace algún tiempo, se llama máquina síncrona virtual o Virtual Synchronous Machine. Se ha hecho mucha investigación pues desde entonces, desde 2007 hasta acá, para construir este tipo de máquinas síncronas virtuales que puedan mantener la estabilidad del sistema, porque de hecho ya sabemos cómo funcionar o cómo hacer que el sistema se sincronice cuando se tienen máquinas síncronas, con toda esa experiencia de 100 años pues, de operación de estas máquinas síncronas que, como les hablaba en la clase anterior, al final es un modelo de Kuramoto que sincroniza todos los elementos de la red. Entonces, lo que se hace es transformar este convertidor, el modelo pues, del convertidor en una máquina síncrona. Hablando un poco de la estabilidad de esa máquina síncrona en el modelo más sencillo, que es el modelo de segundo orden, una forma pues muy simple de analizar la estabilidad del sistema es a través pues, de la linealización y utilizando el criterio simplemente de la traza y el determinante, porque es un sistema pues, de orden 2. Entonces, el determinante, perdón, la traza sería este de acá, menos KD sobre 2H omega 0. Este H es la constante de inercia, este omega 0 es la frecuencia de la red. Entonces, lo que tengo acá es que esto va a ser negativo siempre que KD sea positivo. Entonces, este KD se llama el damping del sistema. Entonces, siempre que tenga un damping positivo en ese sistema, pues yo voy a tener una traza negativa, lo cual va a implicar que la suma de los eigenvalues va a ser negativa.
Por otro lado, el determinante está dada por esta condición, P máximo coseno de delta 0 mayor o igual a 0. Y esto lo que va a hacer, pues yo para poder garantizar que la función coseno sea siempre positiva, pues la función coseno va a ser acá, yo estoy operando como cerquita de 0, por acá él va a cruzar 0 en pi medios. Entonces lo que tengo que garantizar es que el ángulo, este ángulo del par, tiene que ser menor a pi medios. Por eso es que uno trata de mantener dentro de un sistema ángulos lo suficientemente pequeños para tratar de garantizar que nunca me acerque pues a los pi medios, en donde de allí en adelante ya no puedo garantizar que el sistema permanezca estable. Entonces ese es a grosso modo, digamos, una forma de analizar, digamos, la estabilidad de esta máquina síncrona desde el punto de vista de pequeña señal. Nos indica también que necesitamos un damping positivo para poder garantizar estabilidad, y en últimas que sea asintóticamente estable, y necesito también un ángulo que sea menor a pi medios, bueno, entre pi medios pues y menos pi medios, para poder garantizar que este coseno sea positivo y que el punto de operación al cual voy a llegar sea un punto de operación estable. Eso es con respecto a la máquina síncrona. En los convertidores lo que se hace es, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es el control tipo Drup, que es algo como esto, simplemente un control proporcional con un filtro acá de primer orden para controlar el voltaje y el ángulo en terminales de la máquina. Algo interesante es que desde el punto de vista de pequeña señal, cuando yo hago, digamos, cuando yo linealizo este sistema que pareciera lineal, pero realmente es no lineal porque este P y este Q tiene una ecuación no lineal con respecto a teta y a V. Entonces este es P virgulilla que depende de teta y de V, y depende de unos senos y unos cosenos, y este Q virgulilla depende de teta y de V. Entonces realmente el modelo es no lineal. Pero cuando se linealiza se puede hacer un equivalente entre el control tipo Drup y la máquina síncrona. Entonces se puede hacer como un match entre esos dos controles. Y de allí entonces sacamos, digamos, una relación entre la inercia y el damping. Entonces al final analizar estabilidad en estos convertidores tipo Drup me garantizan pues que tenga un damping que me va a garantizar estabilidad y una inercia. De todas formas, la inercia es un fenómeno energético. En el caso de una máquina síncrona, pues es esta inercia pues gigantesca dada por el hecho de que el rotor es muy, muy grande. En un convertidor no hay tantos elementos que almacenen energía y la cantidad de energía no es tanta. Básicamente sería el capacitor en el lado DC del convertidor. Ese capacitor es relativamente pequeño, entonces él no le añade tanta inercia. Entonces algo que ocurre pues en estos sistemas que, digamos, introducen más fuentes de energía renovable, es que van a ser sistemas con una inercia pequeña, entonces con baja inercia. Entonces eso es también un reto desde el punto de vista de la estabilidad, porque la inercia ayuda a que la región de atracción del punto de equilibrio sea más grande. O sea, cuanto más inercia tenga, la región de atracción va a ser más grande y eso va a hacer que el sistema pues sea, digamos, pueda garantizar estabilidad por más tiempo. Les hablaba pues en clases anteriores que no solo me interesa pues garantizar estabilidad con el teorema de Lyapunov y demás, sino que también me interesa que la región de atracción sea lo suficientemente grande, cosa que si ocurre algo en el sistema, me moví del punto de operación, de todas formas el sistema pueda regresar otra vez al punto de equilibrio. Esa es como la idea, y para eso pues se utiliza o bien estos loop control o bien otros tipos de control como esta idea de la máquina síncrona virtual, que es imponerle las ecuaciones de la máquina síncrona
dentro del convertidor. Algo que es de todas formas un poco artificial, es decir, yo trato de imponer lo más que pueda, es decir, que las ecuaciones que están ahí dentro de ese convertidor, como son, digamos, yo puedo hacer un control dentro del convertidor, es decir, regresando nuevamente pues al sistema dinámico, digamos, este es el convertidor. Ese convertidor tiene unas ecuaciones pues desde el punto de vista natural de ese convertidor, pero atrás recuerden que le puedo imponer un control, que es otro sistema dinámico básicamente, solo que es un sistema dinámico programado en un microcontrolador o una FPGA o una DSP. Y yo lo que hago es con estas ecuaciones tratar de hacer que todo esto en conjunto, es decir, que todo esto en conjunto se parezca a las ecuaciones de una máquina síncrona, que se parezca lo más posible a las ecuaciones de una máquina síncrona. Esa es como la idea pues de esa máquina síncrona virtual o Virtual Synchronous Machine. Y esta es la idea del loop, que como les decía, al menos desde el punto de vista de pequeña señal, hay una equivalencia entre esa inercia y ese damping. Al final, gran parte de la estabilidad del sistema, al menos de la estabilidad de frecuencia, está dada no solo está dada por estas dos variables, la inercia y el damping. Hay una serie pues de sistemas de prueba, algunos de ellos reales como este. Esta es la microred de SIGRE. Es, digamos, un sistema secundario en donde hay generación eólica, solar fotovoltaica, baterías, etcétera, etcétera. Y la idea es analizar qué pasa con este sistema cuando funciona en isla, es decir, cuando la red principal deja de funcionar, y quiero que todo esto siga operando. La idea básica pues de tener renovables y de tener una microred es que a pesar de que salga la red principal, pues yo pueda seguir abasteciendo las cargas, no solo pues mi carga local, sino todas las cargas del sistema, es decir, que toda esta red, esta microred siga funcionando a pesar de que la red principal no esté funcionando. Esa es como la idea básica de tener microredes. Entonces, se puede hacer análisis de pequeña señal. Cada uno de estas baterías pues va a tener un control tipo Drup. Y lo que se puede hacer en principio es un análisis de pequeña señal, básicamente pues el cálculo de los eigenvalues de ese sistema. Obviamente pues con eso los eigenvalues van a ser o deben estar en el semiplano complejo en el lado izquierdo, con el objetivo de que el sistema sea estable. Pero lo que uno puede hacer es también un análisis de qué pasa si voy cambiando determinados parámetros, qué pasa si voy cambiando el drup control, qué pasa si voy cambiando, digamos, el drup de voltaje o el drup de frecuencia, o qué pasa si cambio la constante tau del sistema, e identificar en qué momento ya el sistema empieza a ser inestable. ¿Cuándo empieza a ser inestable? Pues cuando cruce digamos, este eje imaginario que es 0, y en este caso se produce una bifurcación tipo Hopf, ¿cierto? Esto sería una Hopf bifurcation, ¿cierto? Esos son los puntos en los cuales él cambia, pues, digamos, la dinámica del sistema cambia, y desde allí en adelante también pues ya empieza a ser inestable. Por acá también hay otra bifurcación que no recuerdo cómo se llama esta, no sé si alguno de ustedes recuerda el nombre de esta, cuando no es que se haga inestable, pero sí cambia pues de ser oscilatorio a ser, ¿qué? A ser una exponencial decreciente. Bueno, entonces análisis como esto se puede hacer sobre la microred completa, básicamente pues un análisis sencillo de bifurcaciones. Podemos también pues analizar el transitorio. En este caso esto es lo que está ocurriendo. La red, aquí estábamos funcionando con la red conectada, se desconectó la red, entonces la idea es que siga funcionando. Obviamente por ese efecto de sus loops, él se tiene que desincronizar
no necesariamente a la misma frecuencia. En este caso, este 1 corresponde a los 60 Hz, y cuando me desconecto, entonces él se sincroniza a otra frecuencia, pero se hace estable, que es el objetivo o del Druck Control o de la Virtual Synchronous Machine. Es que él se vuelva a sincronizar a otra frecuencia o a la misma, pues sí es posible. La idea es no desviarse demasiado de los 60 Hz, pero que él vuelva otra vez a un punto de equilibrio. Ese es mi interés con ese control primario. Ya después el control secundario y terciario lo que hace es mover este punto de equilibrio, es decir, volver a llevar esta frecuencia otra vez a los 60 Hz. Esa es como la acción de ese control secundario, que es un poco más lento porque él requiere comunicaciones entre los convertidores para volver a llevar esa frecuencia a los 60 Hz. Y el control terciario ya es un modelo de optimización que trata de, ya una vez ya esté en los 60 Hz, trato de mirar qué puedo optimizar en el sistema para que me salga de la forma más económica posible. Esa es la idea, pues, digamos, con la operación en isla de microredes. Y esa es la idea, digamos, con el tipo de análisis que se puede hacer, que es básicamente un análisis de sensibilidad o, digamos, establecer, pues, el tipo de bifurcaciones. Con eso uno puede hacer como un análisis experimental, por así decirlo, e identificar qué efecto tiene cada uno de los parámetros del sistema, por ejemplo, la constante tau, el zeta, la longitud del cable, la relación RX, que es la relación resistencia-inductancia de los parámetros de la red, factor de potencia, escenarios de generación, etcétera, etcétera, y establecer, digamos, bajo qué condiciones ya el sistema empieza a ser inestable, desde el punto de vista de esa pequeña señal, Small Signal Stability. Esto fue publicado el año pasado, publicamos en una revista del Sevier, Electric Power System Research, entonces ahí está la referencia, pues si les interesa, o se las puedo enviar, pues si les interesa. Básicamente es un análisis de pequeñas señales, es decir, una linealización sobre toda esta red para establecer, pues, las características de estabilidad del sistema. No sé, por ahí alguien activó el micrófono. Sí, ingeniero, una pregunta. Dentro de ese análisis de la microred, ¿no toma de pronto importancia también un análisis de contingencia? Aunque, bueno, el análisis de contingencia se aplica más a los sistemas de potencia. Pero las microredes, pues yo no lo he visto, pero por eso lo pregunto. Sí, lo que en sistemas de potencia se llama análisis de contingencia, es establecer qué pasa si sale una línea de transmisión u otra sobre el sistema, y en los sistemas de potencia tiene un poco más de sentido porque los sistemas son mallados. Entonces, si sale una línea, pues el sistema puede seguir operando porque siempre hay un camino para abastecer la demanda en las otras líneas. En este caso no, digamos, como los sistemas, el grafo que representa el sistema es un árbol, es radial. Entonces, digamos, si sale, no sé, esta de acá, pues toda esta parte de acá ya no puede abastecer el resto de la red y ya salió, ¿cierto? Por completo. O si por acá, no sé, por acá, digamos, viene otro y por acá viene una carga, entonces si sale realmente esa carga ya quedó por fuera. Entonces, por eso no se hace tanto análisis, pues, de contingencias sobre sistemas que sean radiales. Pero hacia futuro, pues, la idea es cerrar digamos, que puedan haber mallas dentro de esas microredes. Eso supone, pues, otros retos, pero sí, o sea, tecnológicamente se puede. Lo que pasa es que a veces hay que mirar si es rentable, pero tecnológicamente, pues, se puede. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Bueno, entonces les decía que también lo que se puede hacer son los modelos de ese control secundario y ese control terciario, que básicamente son modelos de optimización.
Este es el caso, por ejemplo, del control terciario, es un modelo de optimización relativamente grande, en donde pues se tiene ecuaciones pues no lineales que representan pues lo que ocurre en el sistema, digamos la carga y descarga de las baterías, la energía que almacena esas baterías, etcétera, etcétera, para cuando funcione en isla. Esto también es una publicación reciente, también en Electric Power System Research, que es digamos una revista del Sevier, y en él lo que hicimos fue proponer este modelo de optimización para hacer ese control terciario, y además mostramos que se podía implementar en una Raspberry Pi. Una Raspberry Pi es, digamos, un computadorcito pequeñito, muy barato, muy, digamos, limitado en capacidad de cómputo. Pues barato me refiero a que esto no cuesta más de 200, 300 mil pesos, es muy económico. Y la idea es que pueda existir algo como esto, digamos que controle toda esa microred, pero para poder implementar algo en esto necesito que el modelo, a pesar de que es como este que tiene cientos de variables y no linealidades, pues lo que queríamos ver es si realmente a pesar de ese modelo ser tan complejo se puede implementar en una cosa de estas que es tan simple, ¿cierto? Con tan limitada capacidad de cómputo. Y lo que vimos es que es posible, lo cual nos indica pues que podemos, digamos que esto se puede llevar a la realidad, que se puede implementar pues en una microred real. Allí utilizamos Python y el modelo de optimización o los módulos pues de CBX para hacer optimización convexa. El modelo inicialmente era no convexo, entonces lo que hicimos fue una serie de aproximaciones para convertir el modelo en un modelo convexo, de forma tal que fuera relativamente fácil de implementar. Y la idea es que, digamos, en una red eléctrica, en un sistema de distribución, pues uno pueda tener varias microredes dentro de ese sistema, granjas eólicas, sistemas pues de carga y descarga de vehículos eléctricos, lo que se denomina V2G, que es Vehicle to Grid, en donde uno también allí gestiona la carga y descarga de los vehículos eléctricos, que tenga un control de estos que, digamos, con esta Raspberry Pi que teníamos allí, y que a su vez esos se interconecten con el control central en la subestación, de forma que si hay un cortocircuito o algo que saque la red o una parte de la red, pues ella pueda seguir operando sin importar pues que haya salido un pedazo de la red principal, y que ella pueda seguir, digamos, abasteciendo las cargas de forma local. Como les digo, todas estas cosas son tecnológicamente posibles, y de hecho ya se hacen. Pero en sistemas eléctricos se habló mucho durante, digamos, la administración de Obama, de redes inteligentes. Y esas redes inteligentes, ¿qué son? Es simplemente añadirle elementos de control dentro de esa red de distribución, elementos de control como elementos de medición pues también dentro de esa red de distribución. A veces hablan de medidores inteligentes, aunque pues el término a mí no me gusta porque simplemente son medidores digitales, todavía no son inteligentes. La inteligencia está en las matemáticas que se le ponga encima, es decir, en el análisis de ese sistema dinámico, en el control, en el modelo de optimización. Es decir, la inteligencia son las matemáticas realmente. Lo demás es simplemente la infraestructura para que esa inteligencia pueda existir, es decir, los elementos de comunicación, los elementos de control, etcétera, etcétera, pero la inteligencia como tal es el modelo matemático que puede hacer que esto pueda operar de forma segura, confiable, resiliente, bueno, todos los términos que querramos. Entonces eso es lo que estamos haciendo, digamos, sobre microredes en AC. Digamos, todavía hay muchas más cosas por hacer. Como les decía, esta presentación era como una invitación pues a que revisáramos esos temas.
El otro tema que quería contarles y sobre el cual pues también hemos estado trabajando es sobre microredes en DC y redes de distribución. Esa es, digamos, otra área de investigación que les decía que desde el punto de vista matemático es muy interesante por el hecho de que cuando estoy trabajando en DC puedo trabajar sobre los reales, no necesito trabajar sobre los complejos. Entonces eso hace que los modelos sean relativamente más fáciles digamos, de analizar y que podamos utilizar, pues, digamos, algunas herramientas matemáticas que en las microredes en AC no podemos utilizar. Hace poco me refiero, hace un mes, publicamos un libro. Es un libro, pues, entre muchos autores de varias partes del mundo y acá de Colombia, pero también Chile, México, Inglaterra, Noruega, sobre modelamiento, operación y control de redes en DC. Aquí está, digamos, la referencia para que lo revisen. Los que tienen acceso al Sevier, tal vez lo pueden encontrar fácilmente y de todas formas creo que no es complicado, pues, conseguirlo. Básicamente la idea es convertir los sistemas de distribución en redes en DC. No hay razón, pues, para que en distribución las redes sigan siendo AC. La mayoría de elementos, pues, en nuestras casas pueden funcionar en DC sin problemas. Y todas estas fuentes de energía renovable, pues, funcionan de forma natural en DC, las baterías, los paneles. Las turbinas funcionan, las turbinas eólicas en AC, pero de todas formas necesitan unas etapas de conversión AC-DC. Entonces, si convierto la red en DC, me ahorro esas etapas de conversión y puedo tener un sistema mucho más eficiente. Entonces, también hacia futuro la idea es tener más redes en DC. Ya hay muchas en alta tensión, lo que se denomina high voltage direct current, pero la idea es que vaya también hacia distribución. En algunas ciudades ya el centro de las ciudades ya no les cabe un cable más, entonces en ese caso es mucho más eficiente transformarlo de AC a DC. Y en general, pues, hacia futuro, lo que se espera es que las redes de distribución se conviertan en DC. O sea, eso es lo que se espera. Y para ello, entonces, necesitamos empezar a desarrollar las herramientas matemáticas para esas redes que no son tan comunes en este momento. En Colombia no hay ninguna red en distribución en DC. En el mundo hay algunas experimentales en algunos laboratorios. Como les decía, creo que el centro de algunas ciudades, de una ciudad en Canadá, no recuerdo cuál, ya empezaron a experimentar con DC, pero ya no hay más. Pero el reto es prepararnos, pues, hacia ese futuro y construir esas herramientas matemáticas para analizar este tipo de redes. Para eso podemos utilizar modelos simplificados de estas redes. De todas formas, todos estos modelos son no lineales. Por ejemplo, miren acá que la variable de estado es el voltaje y acá me va a salir algo que es la potencia sobre ese voltaje. Entonces, esta de todas formas es una no linealidad. Los convertidores, pues, pueden tener un modelo de primer orden como este, que de todas formas tiene una no linealidad porque se controla potencia. Entonces, en general, pues, digamos, es un modelo no lineal, es un modelo interconectado, o sea, son muchos nodos, pero relativamente más fácil de trabajar porque estamos trabajando sobre los reales. ¿Qué retos hemos identificado? Bueno, no solo nosotros, sino en general, pues, toda la comunidad científica. Por ejemplo, cuando se tienen cargas de potencia constante, el efecto allí es que, pues, si la potencia es constante, la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje, y cuando se linealiza, algo como esto se va a ver como delta I igual menos este término que es el punto de operación, que lo podemos llamar R por delta V. Y desde el punto de vista físico, digamos, a simple vista, lo que se ve acá es que se ve como si fuera una resistencia, pero negativa. Es algo que desde el punto de vista físico no existe, pero que es fácil intuir que una resistencia negativa me va a generar problemas de estabilidad en el sistema. Entonces, esas cargas de potencia constante me pueden generar problemas de inestabilidad en el sistema. Desde el punto de vista físico, la intuición es esa, que
cuando yo lo linealizo se ve como si fuera una resistencia negativa. Desde el punto de vista matemático, pues es mucho más fácil. Yo más adelante pues planteo la ecuación diferencial y se ve que en efecto bajo ciertos puntos de operación se puede generar problemas pues de estabilidad. Obviamente todos estos problemas o todos estos sistemas también se pueden volver muy complejos pues porque son muchas cosas interconectadas, no tantas como en un sistema de potencia, pero pues al menos van a ser como en este caso 10 nodos, y si cada uno tiene una dinámica, digamos, con 2 o 3 ecuaciones diferenciales, pues ya voy a tener un sistema con 30 ecuaciones diferenciales no lineales que analizar. Entonces, de todas formas, no es tan fácil como parece, pero sí es más fácil, digamos, lo que existe en una red AC. De todas formas, en el libro que tenemos allí, está, digamos, hay capítulos con un modelado simplificado y hay otros capítulos con un modelado completo. Nosotros en algún momento empezamos a hacer análisis de estabilidad sobre este tipo de redes. Empezamos por digamos, lo que hemos aprendido es escoger las batallas. Entonces, nos hemos dado cuenta pues que no podemos resolver o tratar de hacer el análisis de estabilidad sobre toda la red completa, con todas las no linealidades, con todas las complejidades. Entonces, lo que empezamos es a tomar toy models de esas redes o redes ad hoc, redes, digamos, casos particulares pues de esas redes y tratar de mirar a ver qué podemos analizar de esas redes un poco más pequeñas, como el problema un poco más simplificado, un poco como funcionan las vacunas, que debilito al enemigo, trato de atacar ese enemigo y miro a ver si después puedo extrapolar para atacar el enemigo más grande. Entonces eso mismo hacemos acá. Debilito el enemigo quitándole cosas al problema y trato de atacar ese problema más pequeño. Cuando ya lo entiendo bien y soy capaz de atacarlo, entonces ahí sí le voy poniendo como los otros elementos pues, que le pueden añadir complejidad al modelo. Lo primero que hicimos fue hacer un análisis, por ejemplo, en R2, es decir, con dos convertidores simplemente y la red, o sea, interconectados pues a la red, funcionando en DC, y tratamos de hacer un análisis de estabilidad, pues considerando allí la no linealidad. Esto lo hicimos en conjunto con un colega pues del departamento de matemáticas acá en la tecnológica. Lo publicamos en una conferencia de IEEE en Estados Unidos en 2018. Fue un modelo muy sencillo, era simplemente analizar la estabilidad de esta, digamos, de esta ecuación diferencial, que la no linealidad que aparece es allí, es digamos esta de acá, y se aprovecha, por ejemplo, el hecho de que estas matrices, esto que aparece acá surge de una matriz y esa matriz es diagonalmente dominante, entonces puedo aprovechar pues ese hecho de que sea diagonalmente dominante y eso pues nos permitió establecer como condiciones de estabilidad en ese sistema. Métodos muy sencillos, por ejemplo, el típico de las nuclinales, digamos, para analizar el punto de equilibrio. Vimos que cuando ambos estaban generando, pues hay un único punto de equilibrio y ese punto de equilibrio es estable. Cuando hay cargas de potencia constante, la cosa sí se hace más interesante porque hay 4 puntos de equilibrio en ese problema. Uno de ellos era estable, que era este de acá. Estos dos terminaban siendo simplemente nodos. Y este de acá terminaba siendo un punto inestable, un source. Entonces, digamos, eso es, digamos, fue un resultado allí interesante, sencillo, pero que tiene sentido desde el punto de vista práctico. Corroboramos pues lo que desde el principio intuíamos, y es que cuando son cargas de potencia constante, eso me genera más problemas en ese sistema, y pudimos identificar, digamos, caracterizar esos puntos de equilibrio y la estabilidad pues, de cada uno de esos puntos de equilibrio. No sé si tienen ahí hasta alguna pregunta o algo que comentar. Ingeniero, una pregunta en ese slide ahí ese. Pues usted menciona que el punto U es estable, ¿cierto? Sí. Y mencionó que los otros 3 tienen unas particularidades, pero sí. cuando empezó a hablar, no sé si usted estaba señalando
con el cursor o algo así, pero yo no alcancé a ver. No sé si tiene algún puntero como para... Ah, sí, sí. Este de acá, U, sería el equilibrio que es estable. Estos de acá Sí. son source, que significa que es completamente inestable, realmente repele pues de ese punto de equilibrio. Y estos de acá son nodos, es decir, que por algunos lados lo atrae y por otros lo repele. Entonces, básicamente estos puntos pues no son interesantes, bueno, pueden ser interesantes desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista práctico, pues lo que me interesa es este punto de equilibrio. Pero también lo que podemos ver es que eh, ¿cómo decirlo? Es como muy estrecha esta región de atracción, es decir, si yo me paro por acá, es posible que esto se me vaya para infinito, ¿cierto? Se me haga inestable. Entonces esa región en la cual puedo operar es una región un tanto limitada y pues eso puede ser interesante desde el punto de vista práctico, como ya les voy a mostrar más adelante para calibrar las protecciones. Pero básicamente todo lo que encontramos era un punto estable y los demás puntos eran dos nodos y un source. Lo otro, digamos, para volver otra vez al punto de equilibrio, lo que hicimos fue mirar la convergencia de, digamos, estos puntos de equilibrio, o sea, los puntos x punto igual a f de x, que es mi mi ecuación diferencial, pues f de x igual a 0, eso es simplemente resolver digamos, encontrar el punto de equilibrio, resolver un sistema algebraico de ecuaciones. Pues ya cuando queríamos pasar a RN, pues miramos a ver en RN cómo se puede encontrar ese punto de equilibrio y qué condiciones se pueden tener. Pues para resolverlo, el método típico es el método de Newton. Entonces analizamos pues allí el método de Newton, pero digamos desde un punto de vista un poco más formal, lo que hicimos fue utilizar el teorema de Kantarovich, que es el que me permite identificar cuando el método de Newton tiene convergencia y convergencia cuadrática, pero ese teorema no solo me garantiza convergencia del método de Newton, sino unicidad de la solución bajo ciertas condiciones. Es decir, a través del teorema de Kantarovich no solo identificamos que el algoritmo numérico puede encontrar pues el punto de equilibrio, sino que me puede decir que el punto de equilibrio es único en una región determinada, es decir, algo como es bajo ciertas condiciones que están allí en este paper que publicamos también hace 2 años. Y entonces lo que establecimos es que, bueno, yo no sé en RN dónde están todos los puntos de equilibrio. Probablemente hay muchos, probablemente son finitos o de pronto son infinitos, realmente no sé. Pero yo sé que bajo ciertas condiciones que pudimos establecer ahí a través de ese teorema de Kantarovich, que es un teorema pues bien conocido para la convergencia del método de Newton, pero le dimos además una interpretación física de qué significa al final esas condiciones dentro del sistema y con eso pudimos de alguna forma aislar, digamos, un punto de equilibrio, es decir, bajo ciertas condiciones prácticas pues que están allí en el paper, yo sé que por acá, digamos, en esta región hay un punto de equilibrio, que ese punto de equilibrio es único, o sea, hay un solo punto de equilibrio allí, y que a través del método de Newton yo puedo garantizar que lo puedo encontrar con una convergencia cuadrática. Entonces, no solo el algoritmo numérico digamos, no solo utilizo el algoritmo numérico, sino que utilizo pues lo que se conoce desde el punto de vista matemático para caracterizar ese punto de equilibrio. Otra cosa que hemos hecho también ya viejita, pero de todas formas pues es bueno contarles, fue un análisis de estabilidad en donde lo que hicimos fue representar el sistema dinámico como un sistema gradiente, pues no un sistema gradiente convencional, sino algo como esto, donde acá tenía una matriz m de x igual a menos pues el gradiente de una función w.
Y además vimos que esta función W, pues que me generaba el gradiente para este sistema dinámico, tenía una característica, y era que era estrictamente convexa. O bueno, no solo estrictamente convexa, sino fuertemente convexa, que es, digamos, más fuerte que ser solo estrictamente convexa. Entonces, bajo ciertas condiciones, en un espacio determinado, podía garantizar que esa función era fuertemente convexa. Y lo hablamos en la clase de ayer. Cuando uno tiene una función que es fuertemente convexa, yo sé que el óptimo es global y es único. Y el óptimo pues se obtiene a través de derivar pues del gradiente pues de esa función. Entonces con esa característica de que era un sistema gradiente y que la función era fuertemente convexa, pude garantizar bajo ciertas condiciones que el óptimo era único. Entonces con eso, digamos, se puede garantizar, digamos que es asintóticamente estable. Es asintóticamente estable y que el punto de equilibrio existe. Pero además, después de que tengo ese punto de equilibrio, pudimos generar o determinar como la región de atracción de ese sistema, que al final quedaba como un LMI, algo como esa región de atracción del sistema. Digamos acá, digamos en una versión simplificada, esta terminaba siendo algo como esto, es decir, si yo parto de un punto por acá, él se me va a ir al punto de equilibrio. Si parto de un punto por acá, también se me va a ir a un punto de equilibrio. Pero si parto de una zona por acá o por acá, ya no sé, porque digamos el teorema de Lyapunov ya no me garantiza nada. Probablemente se me haga inestable el sistema. Y generamos también otros modelos aproximados, que llamé aquí modelo 2, que era como este cuadradito de acá, o modelo 3, que es este otro cuadradito de acá, que eran aproximaciones, digamos, internas también a esa región de atracción. Eso desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista práctico, ¿para qué me sirve identificar esa región de atracción? Pues en las redes eléctricas hay algo que son las protecciones. Y digamos, hay muchos tipos de protecciones en una red eléctrica. Las protecciones son, digamos, dispositivos o controles que desconectan el dispositivo cuando algo malo está pasando. La típica protección es el breaker que tenemos en la entrada de la casa. Ese breaker es simplemente una protección de sobrecorriente, es decir, que cuando él sensa una corriente muy alta, él simplemente se abre porque la corriente está muy alta para proteger todo lo que está dentro de la casa. Básicamente para proteger los cables pues, que están dentro, los que alimentan pues la casa. En una máquina síncrona hay un montón de protecciones para proteger esa máquina que cuesta varios millones de dólares, entonces no se escatima esfuerzos en proteger esa máquina. Y entonces con esto uno también puede determinar un tipo de protección, de voltaje muy bajo. Es decir, yo sé que si este voltaje, este 1 es el 100%, digamos este es 43%, 37%, entonces yo ya sé que si toco este punto de acá o si toco este punto de acá, de ahí en adelante ya probablemente el sistema se me haga inestable, entonces simplemente debo desconectar el equipo pues para proteger. Si me cae por acá o por acá, pues yo ya sé que no necesito preocuparme porque él nuevamente va a regresar al punto de equilibrio después de que pase pues la contingencia o la falla. Él va a regresar nuevamente al punto de equilibrio. Entonces, lo que les decía, establecer esa región de atracción no es solo interesante desde el punto de vista matemático, sino que es interesante desde el punto de vista práctico porque me permite saber hasta dónde puedo llegar en el sistema. Los sistemas, digamos, cuando empezaron a entrar las renovables a los sistemas eléctricos, casi que cuando había un voltaje muy bajo, ellos simplemente se desconectaban. Eso no era problema cuando había solo una turbina eólica, por ejemplo, pero cuando ya se empezaron a masificar las turbinas eólicas, los códigos de red empezaron a decirle a los fabricantes pues, de turbinas eólicas y también ahora ya a los de solar fotovoltaica,
que si ocurre un fallo no se desconecte. Entonces, eso se llama un low voltage write through. Es algo como esto, que si hay, se llama low voltage write through, que si acá viene el voltaje nominal, pero se cae porque hay un cortocircuito por allá, pero después regresa, que de todas formas, si estoy, digamos, dentro de toda esta zona, que él no se me desconecte. Entonces, ya los operadores de red le están empezando a exigir eso, pues ya a las turbinas eólicas hace mucho tiempo se los exige, es decir, que incluso si hay un fallo no se desconecte inmediatamente. A las solares ya también se la está empezando a exigir. Entonces, yo tengo que saber hasta dónde puedo bajar el voltaje sin que se me desconecte el componente. ¿Por qué? Porque si se desconecta uno no hay problema, pero si ya están masivas pues estas fuentes de energía renovable y se empieza a desconectar uno y luego otro, se empieza a generar como un efecto dominó en cascada, donde ya se me empiezan a desconectar todas y finalmente pues me puede ocurrir un apagón dentro del sistema. Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar? Es importante y para eso pues me sirve identificar la región de atracción. Bueno, esto también se puede aplicar a sistemas de alta potencia, por ejemplo, en multiterminal HVDC. HVDC es el acrónimo de High Voltage Direct Current Transmission. Y multiterminal es cuando yo tengo mallas, pues, como esta. Hay muy pocos sistemas multiterminales en el mundo. Creo que hay uno en China y ya, realmente no hay muchos, pero sí hay mucha investigación al respecto. Redes en DC tampoco hay tantas. Noruega se interconecta con DC con todos sus vecinos. En Brasil hay una porque la frecuencia en Brasil es 60 Hz y la frecuencia en Paraguay es 50. Entonces en Itaipú, que por mucho tiempo fue la hidroeléctrica más grande del mundo, había una red, una interconexión de estas DC para acoplar esas dos frecuencias, la de Paraguay y la de Brasil. En Colombia vamos a tener, se supone, una línea en DC. La primera va a ser una interconexión de unas plantas eólicas de La Guajira con Chinú. Eso está, digamos, planeado para, digamos, en los próximos años. Y desde hace mucho tiempo también está planeada la interconexión con Panamá, pero interconectarse con Panamá significa pasar por el tapón del Darién. Entonces allí, por el hecho de pasar por ese tapón que, digamos, va a implicar que parte de la línea va a ir formar eso por un lado, y por el hecho de que la distancia es también muy larga, entonces se espera que también sea en DC. Entonces, pues en este momento no hay líneas en HVDC en Colombia, pero en el futuro, en el mediano plazo van a aparecer y entonces nos interesa empezar a generar conocimiento en relación con la estabilidad de estos sistemas en DC en primera instancia y luego DC-AC. Entonces, sobre eso también hemos hecho algunas cosas. Empezamos, por ejemplo, por análisis de optimizar pues este modelo de flujo de carga óptimo pues sobre este modelo. Esto publicamos pues bastante con mi otro estudiante doctoral, Oscar Danilo. También hicimos algo sobre la convergencia de estos algoritmos utilizando Nested Convex Programming. Esto lo desarrollamos con un colega matemático de EAFIT y lo publicamos en el IFAC de este año, que fue en Berlín, que fue virtual pues por la pandemia, perdón, del año pasado, que fue virtual pues por la pandemia, pero pues hicimos un análisis de convergencia del algoritmo y demás utilizando Nested Convex Program. Entonces, básicamente eso era como lo que tenía para contarles. Nos interesa como hacer llave con más profesores pues de matemáticas para formalizar pues muchas más de estas cosas. Nosotros tenemos
problemas, muchísimos, que son interesantes desde el punto de vista matemático, y mi intención con este curso, más que otra cosa, era conocerlos un poco, contarles en lo que estamos trabajando e invitarlos pues a trabajar en estos temas. Entonces, nos interesa como formalizar muchas cosas, toda la formalidad pues que se quiera, está bien, pues porque a mí me gusta bastante las matemáticas, a pesar de que no soy matemático. Nos interesa, por ejemplo, analizar un poco más en detalle cuando los sistemas son discretos o cuando tienen retrasos, sobre todo cuando analicemos el control secundario, que no lo hemos analizado tanto. Recuerden que el primario es que es muy rápido, entonces allí se necesita usar Lyapunov y modelos continuos y no lineales. En el control terciario, en cambio, es un problema de optimización, entonces a ese también le hemos trabajado bastante. El control secundario, que es un control intermedio, no, digamos, le hemos empezado a trabajar, pero no lo suficiente. Necesitamos allí como buscar más, digamos, por dónde formalizar cosas o mejorar los controles. Allí probablemente van a ser modelos discretos, no lineales, que consideran las telecomunicaciones entre los diferentes componentes, y esas comunicaciones pueden tener retrasos. Entonces habría que mirar pues esa estabilidad considerando esos retrasos. Hay una serie de aproximaciones que uno hace para evitar que el sistema deje de ser no autónomo. No sé si pues conocen allí la diferencia. Yo creo que sí, pero no sobra pues para los digamos que no están familiarizados con la terminología. Digamos, un sistema es autónomo si es x punto igual a f de x, y no autónomo si es x punto igual a f de t, x. Es decir, que si hay una dependencia allí en el tiempo. Pues hay teoremas de Lyapunov, desde luego, pues para sistemas no autónomos. No es nada pues que no se conozca, pero de todas formas termina siendo un poco más complicado cuando es no autónomo frente a cuando es autónomo. Entonces lo que se hace en muchos casos es hacer una serie de aproximaciones, hacer transformaciones. Por ejemplo, en un sistema trifásico uno tiene un marco de referencia trifásico, donde tiene uno, digamos, está trabajando en R3 y tiene 3 vectores A, B, C, pero que se están moviendo. Entonces lo que uno hace es hacer una transformación que depende de teta, y pasarse a un nuevo marco de referencia, que es DQ y 0, donde es un marco de referencia estacionario, y me puedo ir pues para allá y volver otra vez acá, pero esta transformación es no lineal. Entonces me paso pues de un manifold al otro y me puedo regresar, y entonces hago análisis de estabilidad acá. Eso es lo que siempre pues uno termina haciendo en ingeniería eléctrica, pero tal vez puede ser interesante hacer análisis directamente acá. Cuando uno se pasa a hacer análisis acá, allá ya uno hace algunas aproximaciones para que sea más sencillo, pero puede ser interesante hacer directamente análisis pues en este marco de referencia que se está moviendo, lo cual pues creo que también puede ser interesante. Lo que les decía, de analizar la región de atracción, pues también nos interesa bastante porque tiene implicaciones prácticas esa región de atracción, y también nos sigue interesando pues todos los temas asociados a optimización convexa y operación pues en tiempo real del sistema. Hay una página web en donde colocamos las tesis de mis estudiantes, los de maestría y los de doctorado. Entonces ahí pueden revisarla. Ahí están todas las tesis. Allí están también todos los papers que hemos publicado en los últimos años. Y también tienen ustedes pues mi correo electrónico. Como les decía, la idea con esto es conocernos, tratar de generar pues comunidad digamos, en estos temas que pueden ser de interés mutuo. Yo he creído que sería muy útil
crear algún espacio en algún tipo de redes sociales. A mí me gusta mucho Reddit, pero no he podido convencer a nadie de que se pase para Reddit. Pero puede ser, digamos, por medio de correos electrónicos, por medio de alguna red social de estas como Reddit, por medio de algún grupo de WhatsApp, donde podamos pues compartir información sobre sistemas dinámicos y optimización y con base en eso pues mirar qué se puede hacer hacia futuro. Entonces sí, eso era lo que tenía por contarles. No sé si tienen algún comentario, algo que quieren saber o algo adicional. El link de la asistencia ya se los voy a compartir nuevamente. Bueno, si no hay ninguna pregunta ni ningún comentario, entonces podemos dejar hasta allí. Profe, ¿Sí? qué pena. Sí, yo sí tenía una pregunta. Digamos, ¿uno puede utilizar Python para simular estas redes o para Sí, mirar? Sí, sí, porque sí. como, no, digamos, no hay como una interfaz, que yo haya visto una interfaz gráfica en la parte de electricidad, sino es código. No, Entonces, de hecho hay muchas interfaces gráficas. De hecho, OpenModelica es una. Él tiene los dibujitos de los convertidores y todo, y uno puede interconectar cosas. MATLAB Simulink, pues también es una interfaz gráfica. Y comercialmente, digamos, lo que hacen la gente de ISA y XM es utilizar software comercial. En Colombia utilizan uno que se llama Dixilen, que es para solucionar digamos, la dinámica del sistema, sistemas, pues de todo el sistema colombiano. Ahora lo resuelven con este paquete, con Dixilen. Hay otro software, Neplan, PowerWord. Ese PowerWord, digamos, es bueno para hacer simulaciones de sistemas de potencia. Pero, digamos, si a nosotros nos interesa un poco ir más como a la formalidad, nos interesa es escribir las ecuaciones y tener acceso como más directo a la ecuación como en más detalle. Entonces allí Python puede ser una mejor alternativa y Modélica, con la cual pues uno puede allí directamente escribir la ecuación. Nosotros todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en Python para resolver la ecuación diferencial. Algunos de mis estudiantes han utilizado es MATLAB, o bien Simulink, o bien directamente por código. Hay otras plataformas también parecidas a Simulink, por ejemplo, Plex, PSIM, y bueno, realmente hay muchísimos paquetes digamos que tienen esa interfaz gráfica, pero si lo que nos interesa es las ecuaciones, pues puede que sea más interesante Python o Modélica, en donde uno se puede meter directamente a la ecuación. ok, profe, muchas gracias. Si algo me puede escribir y yo le puedo enviar como el nombre de los paquetes pues, que se pueden utilizar para hacer simulaciones de este tipo de cosas. Listo, vale, profe. Bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, les decía pues que la idea es seguir en contacto. Yo he pensado que se puede crear algún tipo de grupo en alguna red social como para compartir información sobre estos temas de dinámica y estabilidad en general, pues porque todas las herramientas matemáticas se pueden aplicar, ya sea sistemas eléctricos o cualquier otro tipo de aplicación, eh, o un grupo en WhatsApp o qué sé yo, ahí podemos seguir como en contacto. Y si tienen pues alguna pregunta o algo, me pueden también escribir al correo electrónico. Entonces, nada, muchas gracias. Seguimos entonces en contacto y chao, chao. Gracias, ingeniero. Gracias, hasta luego. Bueno, Gracias. hasta luego. Muchas Muchísimas gracias, gracias, profe. profe. Hasta luego. Muy chévere el curso, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.